Ten mucho cuidado con estudiar enseñanzas no dualistas, porque si lo haces y no lo entiendes bien, puedes perder tu discernimiento. En este video te quiero contar algo que no mucha gente entiende y anda enseñando, y es el origen de ciertas enseñanzas espirituales que son dualistas y no dualistas. Mira, la verdad es que dentro del conjunto total de enseñanzas espirituales que puedes encontrar, las podemos clasificar básicamente en dos tipos. Unas enseñanzas son dualistas, donde hablamos de que la luz y la oscuridad son cosas casi que en un mismo nivel, las dos cosas son reales, pero también existen enseñanzas no dualistas, donde la luz y la oscuridad no son cosas de igual nivel, porque solo la luz es real y la oscuridad solo es una ilusión. Lo que te acabo de decir es de hecho una de las diferencias de entendimiento que tienen cada uno de este tipo de enseñanzas espirituales. Y es el entendimiento que tiene la enseñanza no dual sobre la oscuridad lo que hace que eventualmente ciertas personas no entiendan y no puedan interpretar bien estas enseñanzas. Ahora te quiero contar el origen de cada una de este tipo de enseñanzas. Mira, la verdad es que la mayoría, por no decir todos, porque yo creo que la verdad es que todos hemos empezado una vida en la que hemos aprendido de enseñanzas espirituales dualistas. Las escuchaste en una religión, en un libro, de tus padres, en una iglesia, no sé, lo que tú quieras, pero básicamente todo es una enseñanza dualista donde consideran a la luz y a la oscuridad como algo real, básicamente, ¿ya? Y ojo, mira, esto de la luz y la oscuridad es tan sencillo como si yo te dijera que todas las emociones del ego que te hacen sufrir son oscuridad dentro de tu mente, y todo lo que te hace feliz dentro de tu mente y tu alma son luz, listo. Y lo que te hace ser feliz son todos los estados y subestados de amor, de alegría y de paz. Listo, tan sencillo como eso. Así que para los que creen que esos conceptos son como esotéricos, debo decirte que es algo muy normal porque todo el mundo experimenta esto, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo he hablado en la serie de videos que hago en este canal, por ejemplo, de luz y oscuridad, yo hablo de eso porque, como tú ya sabes, tal cual como yo, dentro de nuestra mente experimentamos la luz y la oscuridad, y esa luz y oscuridad genera una dualidad interna dentro de nosotros, ¿ok? Y resulta de que prácticamente más del 90% de este planeta, de los individuos, vivimos en ese estado, ¿ya? Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de personas a lo largo de la historia de la humanidad, entre hombres y mujeres, que de alguna manera se han logrado iluminar completamente, ¿ya? ¿Y qué ha pasado específicamente en ese punto de la vida de esas personas? Bueno, resulta de que han iluminado toda la oscuridad que tenían en su mente y en su alma. Pero te das cuenta qué pasa cuando eso sucede. Sucede que ahora, a partir de ese punto, ellos solo experimentan la luz dentro de ellos. O sea que básicamente solo viven sintiendo amor, alegría y paz. Listo, nada más que eso. Y ese estado completamente luminoso también se describe como un estado de no dualidad. ¿Te das cuenta? Porque ya no estás experimentando luz y oscuridad, solo estás experimentando la luz dentro de ti. Y son ese pequeño grupo de gente completamente iluminada, que eventualmente enseñó una serie de enseñanzas espirituales con un estilo no dualista. ¿Te das cuenta? De ahí vienen las enseñanzas no duales. Ese es el origen. Cada enseñanza no dual tiene a un maestro o maestra completamente iluminada que la enseñó. Ese es el origen. ¿Y cuál es el problema de todo esto? El problema es que si bien esas enseñanzas son muy certeras, muy profundas, el problema es que no son fácilmente aplicables para la mayoría de los humanos que no están completamente iluminados. De hecho, la declaración de que la oscuridad solo es una ilusión, eso es cierto, pero el problema es que esa misma verdad luego se malinterpreta y el ego propio lo usa para argumentarte, por ejemplo, que si la oscuridad solo es una ilusión, entonces tú también podrías hacer el mal en el mundo. Total,
como la oscuridad solo es una ilusión y es algo falso, no tendrías karma, no tendrías consecuencias secundarias, no te pasaría nada, o sea, básicamente podrías hacerlo. Pero la gente no se da cuenta que al caer en ese error, siguen manteniendo la oscuridad que tienen en su mente y entonces no se iluminan. Eso de hecho es una fatal trampa del ego que, no sé, hay gente que a veces no lo ve, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, amigos? Que tú puedes leer, de hecho, una enseñanza no dual y leer literalmente que la oscuridad es una ilusión, pero eso básicamente no te sirve de nada, porque el punto es que para tú lograr experimentar esa verdad, más que solo saberla intelectualmente, para experimentarla, tú te tienes que iluminar completamente, y para iluminarte completamente, tú tienes que aprender a discernir entre tu propia dualidad interna. Tienes que discernir la luz de la oscuridad y elegir la luz. Elegir la luz una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que eventualmente te logres iluminar completamente. ¿Te das cuenta? Entonces, la manera de escapar de la dualidad interna es iluminándote a través del discernimiento y elegir la luz. Pero ¿qué pasa? Si tú no estás completamente iluminado, vas y lees una enseñanza no dual y después te caes en esa fatal trampa del ego, entonces no te iluminas y no sacas nada con decir, ah, es que la oscuridad es una ilusión o algo así. No, si no sacan nada, absolutamente nada. Por eso es que esa trampa, en el mejor de los casos, produce un estancamiento, pero en el peor de los casos, te lleva a perder tu capacidad de discernimiento, porque hay literalmente personas que después no saben distinguir lo real de lo ilusorio, no saben qué es real de nada y no tienen la capacidad para tener una vida normal en el mundo. Y ahí entran en un estado incluso de locura. Y hay algo importante que también te quiero decir. Si bien dentro de nosotros podemos experimentar la luz y la oscuridad, una vez que tú te iluminas completamente, fantástico, pero tú eres un individuo dentro del mundo. ¿Y a qué voy con todo esto? Que cada uno de esos otros individuos también tienen su propia dualidad interna. O sea, que si tú te iluminas completamente, eso no significa que de pronto el mundo entero se va a iluminar. ¿Por qué no? De hecho, los individuos del mundo van a seguir expresando luz y oscuridad de vez en cuando. Entonces, ahí entra otra cosa, que si bien estamos experimentando una dualidad interna, también podemos experimentar una dualidad externa, y con externa me refiero a una dualidad más allá de ti como individuo. ¿Te das cuenta? Por eso es que, si bien Jesús y Buda se iluminaron completamente y cuando lo hicieron, empezaron a experimentar solo la luz dentro de ellos, la verdad es que claro, eso eran ellos como individuos siendo la completa luz, pero el mundo seguía oscurecido. Por eso es que después de que Buda se iluminó, a él lo escupieron, por ejemplo, a él le intentaron tirar un elefante encima para ver si lo podían matar, por ejemplo, y a Jesús también le pasó lo que le pasó, también por lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos como individuos completamente iluminados en esos momentos eran la completa luz dentro de un contexto entero donde habían luces y sombras. ¿Te das cuenta? Y todo ese conjunto de personas que expresan la oscuridad en su totalidad es la sombra planetaria. Así que bueno, ya que entendiste todo esto, entendiste el origen de las enseñanzas espirituales no dualistas, ahora te debo decir que no importa si tú estás en un camino no dual o en un camino dual como la mayoría. No importa para nada, porque la verdad es que no hay una enseñanza espiritual que sea mejor que otra. De hecho, no es mejor una que otra simplemente porque los resultados finales de seguir cada uno de los estilos te llevan a lo mismo, a la iluminación completa. Ese es el punto. Entonces, si a ti te gusta el dualismo, dale, discierne bien y elige la luz. Y si te gusta el no dualismo, lo mismo, también tienes que discernir y elegir la luz para llegar a la iluminación completa. Entonces, da lo mismo. Ahora, mi tema es el siguiente. Mi tema es que si no entiendes todo esto y un día te pones a estudiar una enseñanza no dual y lo malinterpretas todo y no lo entiendes, después puedes terminar completamente perdido. Y ahí está el problema. Ese es el problema. El problema no es de la enseñanza, el problema es de quien estudia la enseñanza. Y además también te puedo decir
que hay ciertas personas que tienen una mente bien particular que no les conviene la no dualidad. Así que lo más seguro es estudiar algo dualista y vamos a llegar todos al mismo punto. Y bueno, lo último que te quiero decir es que iluminándonos completamente, ya sabes, podemos escaparnos de la propia dualidad interna, pero mientras estemos teniendo un cuerpo en este mundo, vamos a vivir todavía en un contexto de dualidad. Pero la única manera de escaparnos de la dualidad externa es, obviamente, una vez que ya te has iluminado completamente y ahora abandonas el cuerpo naturalmente a través de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Solo en ese preciso momento vuelves a la eternidad, te escapas de la dualidad externa e interna, no vuelves a reencarnar y puedes vivir por fin en la eternidad y en la no dualidad. Ya sabes, si te gustó este video y te sirvió, te enseñó todo lo que te conté, dale me gusta, compártelo, suscríbete y también te invito a ver la serie de videos que tengo en este canal. Quizás soy uno de los pocos canales de YouTube que tiene un curso gratis de desarrollo espiritual. Eso no lo he visto en casi ningún lugar, así que te invito a verlo. Dale, suscríbete y nos vemos pronto. Chao, chao.